La creencia en la reencarnación ha estado presente desde la antigüedad, en toda la historia de la humanidad, y es que la creencia en que una persona fallecida pueda volver a vivir o aparecer en otro cuerpo ha persistido a lo largo de los siglos. Y en este sentido, la reencarnación está presente en religiones como la egipcia, la griega o la romana, así como en la mayoría de religiones orientales como el hinduismo, el budismo y el taoísmo, y también en las religiones africanas de América y Oceanía. Asimismo, también se puede encontrar atisbos de la reencarnación en la historia del judaísmo, el antiguo cristianismo y en el islam. Así, los propios principios de la reencarnación permiten contemplar la vida desde una perspectiva mucho más amplia, no desde el punto de vista de una breve vida, sino desde el punto de vista de la eternidad. Pero, ¿qué se entiende por reencarnación desde el punto de vista del hinduismo? ¿Cómo se explican los textos de los Vedas el proceso o transmigración que lleva a cabo el alma? ¿Qué se entiende por samsara? ¿Qué vínculo existe entre la reencarnación y el karma? ¿Qué tipo de investigaciones científicas sobre la reencarnación se han llevado a cabo? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Juan Carlos Ramchandani o Krishna Kripadasa, sacerdote hindú, maestro de yoga, doctor en filosofía tradicional hindú, escritor y conferenciante. Maestro Krishna Kripadasa, muy buenas noches. Muy buenas noches, namaste a todos. Namaste, namaste. Bienvenido a este su programa de radio. Muchas gracias por una vez más invitarme a este programa. Un placer. Vamos a hablar de algo que conoces perfectamente y que nos gustaría que nos trasladaras y nos ilustraras a todos los que te seguimos y esta noche estamos contemplando pues esa máxima de aprendizaje en el día de hoy, hablando de reencarnación según el hinduismo. Y desde tu punto de vista, ¿qué se entiende o qué entiendes tú por reencarnación? ¿Cuál es su significado literal entonces? Claro, la reencarnación, y siempre, bueno, yo simplemente me considero un transmisor de una tradición milenaria que sigue el sistema del parámpara, de maestro a discípulo, con lo cual yo no vengo a inventar nada ni dar ninguna información nueva, sino simplemente transmitir, compartir, quizá utilizando un lenguaje más cercano al ciudadano, especialmente occidental, pues de una tradición antiquísima, ¿no? Reencarnar quiere decir que el alma, que es eterna, el alma ni nace ni muere, cambia de cuerpo, o también llamado a veces transmigración del alma, ¿no? Porque en el cristianismo se habla de la resurrección, que quiere decir revivir con el mismo cuerpo, ¿no? La teoría es de que el día del juicio final, pues las personas muertas, digamos, resucitan, ¿no? O cuando se habla de que Jesús resucitó con su mismo cuerpo. Mientras que en el hinduismo y el budismo, que es una heterodoxia que bebe del hinduismo, se dice que el cuerpo cuando muere se destruye, ¿no? Ya sea por el fuego, en la incineración, en el enterramiento, etcétera, y el cuerpo, que es como un vestido, queda inservible, pero el alma, que es eterna, es la que reencarna, la que vuelve a entrar en otro cuerpo físico a través del momento de la concepción y tiene una nueva vida, pero el alma sigue siendo la misma, aunque esté en otro cuerpo diferente, ¿no? Creo que también reencarnación está compuesta de 5 elementos del latín, ¿verdad? Que significaría re de nuevo, en, entrar, carne, causa o volverse, y ción, ese proceso, y en este sentido reencarnación literalmente significa el proceso, como tú bien decías, de volver a entrar en la carne de nuevo. Esto implica que hay algo de nosotros que está separado de la carne o cuerpo que vuelve después de la muerte, que sería el alma. Entonces, la diferencia, profesor maestro, entre resurrección y reencarnación es que, desde el punto de vista crístico, resurrección, volvemos a la vida con el mismo cuerpo, ¿verdad? Y en la reencarnación es con un cuerpo diferente. Con un cuerpo diferente porque, bueno, el cuerpo que está hecho de los 5 elementos materiales, fuego, tierra, aire, agua y éter, pues tiende, como es natural, a degradarse, a destruirse. El alma, el cuerpo material es como una vestimenta, entonces cuando el alma
ya ve que esa vestimenta no le sirve, por enfermedad, por muerte, etcétera, pues el alma busca otro cuerpo, y ese cuerpo va a ser otra identidad a nivel material, no simple. Si una persona ha tenido un cuerpo de hombre, no quiere decir que siempre va a reencarnar como hombre, puede ser mujer, o incluso, como podemos ver también, pues también el alma incluso involuciona y puede tener un cuerpo animal, no solamente es una reencarnación dentro de lo que son los humanos, ¿no? ¿Hasta qué punto llega el alma a involucionar, maestro? Pues el alma, la reencarnación va a depender de algo que va siempre va junto a la reencarnación, que es el karma. El karma, o la ley de acción-reacción. Si yo tengo una acción buena, tendré una reacción buena. Si tengo una acción mala, tendré unas reacciones malas. Entonces esto es una verdad axiomática, que siempre van a ir unidos, y entonces lo mismo, podremos obtener cuerpos humanos en situaciones malas, situaciones materialmente negativas, debido a nuestro karma, y a veces el alma va a obtener también cuerpos de animales. El alma involuciona cuando se siguen una vida fuera de los parámetros de los valores morales que son comunes a cualquier tipo de religión, ¿no? Porque, bueno, el hinduismo, aunque cree, propugna y difunde la idea de la reencarnación, para nosotros, al ser una verdad, es algo que afecta a todas las personas. No solamente que reencarnan los hindúes o los budistas, sino cualquier persona, cualquier ser humano, cualquier entidad viviente, cualquier animal, constantemente está reencarnando y cambiando de cuerpo, porque es una ley de la divinidad, una ley de la naturaleza que está creada, ¿no? ¿Una persona puede llegar a involucionar hasta convertirse en un insecto, o eso ya es rizar demasiado el rizo? Bueno, de hecho en los Vedas se menciona de que hay 8.400.000 especies de vida, no contando pues el mundo vegetal, el mundo animal, pues ya sean, como bien has dicho, insectos, aves, mamíferos, etcétera. Y el alma comienza desde cero, es decir, cuando el alma llega desde el mundo espiritual, llega al mundo material, viene aquí como a realizar una serie de pruebas, ¿no? Esto es como una escuela donde venimos a aprender, y el alma comienza una evolución, comienza desde lo más bajo de la creación y va evolucionando. Entonces, cuando por ejemplo muere un insecto, su alma transmigra al siguiente cuerpo en esa evolución. De acuerdo al hinduismo se dice que antes de ser humano se es una vaca. Por eso hay esa protección especial a la vaca, ¿no? Porque si nosotros matamos a la vaca antes de su muerte natural, le estamos impidiendo que evolucione. Porque, por ejemplo, entre los animales no existe karma. Si un tigre, por ejemplo, mata a otro animal para comérselo, no hay un karma negativo, puesto que es la naturaleza del tigre. Pero el ser humano, que tiene la capacidad de discernir, de diferenciar qué es bueno y qué es malo, si de forma caprichosa mata a un animal, pues este animal tiene que volver a reencarnar de nuevo en ese animal, puesto que su vida de forma natural no ha sido terminada, sino ha sido terminada de una forma artificial. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso. Por eso en el hinduismo se propugna la dieta vegetariana como forma de no hacer daño a otros animales e impedir esa evolución continua hasta llegar a ser humanos. Eso en el aspecto de subir. Y luego, cuando ya somos humanos y tenemos la gran fortuna de estar en un cuerpo humano y saber discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, de elegir un camino espiritual para terminar con el samsara, terminar con la rueda de reencarnaciones, y en lugar de esto nos dedicamos a llevar una vida pecaminosa, una vida donde hacemos daño a las personas de forma consciente, hacemos daño a los animales, llevamos una vida haciendo mal por todos lados, pues entonces podemos involucionar, podemos volver a ser algún tipo de animal para sufrir esas consecuencias, ¿no? O sea, cuando llega el alma al plano físico, tenemos 8 millones casi de reencarnaciones. Entonces, desde que morimos como insectos, el alma empieza a evolucionar y así va subiendo estadios superiores. Hasta 8 millones de reencarnaciones debemos de venir a pasar hasta llegar a este nirvana. Exactamente. Bueno, primero tenemos que partir de la base de que el alma es eterna. Entonces, la eternidad, el reencarnar 8 millones es un segundo, porque no nos damos ni cuenta, porque el alma es eterna, porque el alma es parte y porción de Dios, de la divinidad. Entonces Dios es eterno,
nosotros somos parte de su creación, somos chispas espirituales, también somos eternas. Y nos encontramos en este mundo material por un deseo de disfrute independiente, por un deseo de satisfacer nuestro pequeño libre albedrío, y entonces Dios nos dice, vale, pues mira, ve al mundo material y experimenta lo que es los diferentes tipos de vida, los diferentes tipos de sufrimiento y de goces. Entonces se va evolucionando. Entonces, claro, es lo que te comento, si por ejemplo en la vida de un insecto hay insectos que sabemos que viven una noche, hay insectos que viven 15 días, 20 días, entonces eso no es nada la eternidad. Incluso ya en el plano humano, el que vivamos en un cuerpo 70, 80 años, 100 años, que reencarnemos muchas veces como seres humanos, no es nada en la eternidad del alma. Sí que supone un tiempo físico para el cuerpo material, pero en la eternidad no es nada, es toda una cuestión de una experiencia, ¿no? De tener diferentes experiencias en esta escuela que es este mundo material, ¿no? Entiendo, cuando llega el alma a ese proceso de ser una vaca, como bien comentabas, ¿no? Que es el momento más sublime de cambio, o antes de la vaca hay pues no sé, otro animal de 4 patas también importante. Sí, bueno, en general hay un respeto por cualquier forma de vida, ¿no? Pero la vaca tiene, digamos, ese estatus específico dentro de la tradición hindú por varias razones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que cuando dejamos de tomar la leche de nuestra madre, pues tomamos la leche de la vaca, ¿no? Entonces la vaca es como nuestra segunda madre, hay un respeto. Luego Krishna, Dios, pues también uno de sus nombres es Gopal, que significa el protector de las vacas, y las imágenes de Krishna siempre lo veremos tocando su flauta al lado de una vaca. Entonces tiene ese estatus sagrado, y entonces se dice que el alma está en ese cuerpo de ese animal tan bondadoso, de ese animal que comparte una sustancia tan importante para nuestro desarrollo físico-mental como es la leche, y que bueno, pues como que el alma elige ese cuerpo antes de pasar a su situación de humano. Por eso esa protección específica a que la vaca, pues esa alma esté lo mejor posible dentro de ese cuerpo hasta dar el salto al ser humano, ¿no? O sea que sería el último proceso animal, por ejemplo, de 4 patas, de transmigración de las almas antes de convertirnos en seres humanos. Exactamente. Está bien. O sea que una persona que se ha portado mal y ha tratado mal a los perros o a los gatos se puede transformar tranquilamente, su alma involuciona y se convierte en un perro o un gato, y a lo mejor lo tratan a él como él trató a aquel perro y el gato. Sí, exactamente, puede pasar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto es muy difícil de poder averiguar, ¿no? Claro. En la India ha habido astrólogos y personas que a lo mejor, pues haciendo un abuso de la bondad de la gente, pues han dicho, sí, pues tal persona ahora es un perro, tal, pero eso no lo podemos saber a ciencia cierta, ¿no? Claro. Los Vedas de la India, escritos en sánscrito, son las más antiguas escrituras del mundo, con enseñanzas de 5.000 años de antigüedad. Y refiriéndonos a los Vedas, maestro Krishna Kripadasa, ¿es cierto que la información más fundamental acerca de la reencarnación aparece también en el Bhagavad Gita? Exactamente, en la Bhagavad Gita se da una información muy detallada sobre la reencarnación, la naturaleza del alma, muy especialmente en el capítulo 2. La Bhagavad Gita, para aquellos oyentes que no están familiarizados, es el principal libro sagrado del hinduismo porque recoge toda la enseñanza. Los Vedas son unos libros más crípticos, donde utilizan un lenguaje más arcaico, un lenguaje más hermético, mientras que la Bhagavad Gita ya utiliza, aunque también en un sánscrito clásico, pero utiliza un lenguaje más cercano. Y luego la importancia de los comentarios de los maestros a la Bhagavad Gita, y es un libro que hoy en día está al alcance de todas las personas, porque bueno, se han hecho traducciones en muchos idiomas, también la tenemos en castellano, y en el capítulo 2, Krishna, Dios, le habla a Arjuna, que es su amigo y en parte representa a la humanidad, de la naturaleza del alma, ¿no? Y si tú me permites, yo puedo leer algunos versos de la Bhagavad Gita, ¿no? Por favor. Por ejemplo, en el capítulo 2 de la Bhagavad Gita, pues dice, por ejemplo, en el verso 16, dice: los videntes de la verdad han concluido de que lo no existente, que es decir, el cuerpo material, no hay permanencia, y de lo eterno, que es el alma, no hay cambio. Y esto lo han concluido del estudio de la naturaleza de ambos, es decir, el cuerpo material se le llama no existente porque continuamente no tiene permanencia, ¿no? Continuamente se va degradando, se va destruyendo, y lo eterno es el alma, es lo que no permuta, es lo que no hay cambio, ¿no? Y entonces hay otro verso muy importante donde le dice Krishna Arjuna, dice: para el alma
no existe el nacimiento ni la muerte en ningún momento. Ella no ha llegado a ser, no llega a ser y no llegará a ser. El alma es innaciente, eterna, permanente y primordial, y no se la mata cuando se mata el cuerpo. Entonces, estos versos son muy importantes porque aquí dejan muy claro toda la filosofía hindú sobre la reencarnación y karma, ¿no? Y lo mismo también hay otro verso que dice: así como una persona se pone ropa nueva y desecha la vieja, asimismo el alma acepta nuevos cuerpos materiales desechando los viejos e inservibles. Eso también es importante porque muchas veces en Occidente se trata de prolongar la vida muchas veces de una forma artificial, ¿no? Cuando hay personas que están ya muy graves en coma y que los médicos saben que no tienen una capacidad de subsistir por sí mismos y aún así lo están manteniendo por métodos artificiales, prolongándole una vida de un vegetal, ¿no? Entonces, en el hinduismo esto se ve como que estamos tratando de encadenar el alma. El alma ya se quiere ir de ese cuerpo, el alma sabe que ese cuerpo ya es inservible, quiere continuar su camino, su reencarnación, pero lo estamos reteniendo. Por eso, muchas veces mantener un cuerpo así con vida y de una forma tan artificial, cuando no hay ninguna esperanza a nivel médico, científico, de poder salvarlo, tampoco es crear un sufrimiento innecesario. Mejor dejar que el alma abandone el cuerpo y continúe su viaje, ¿no? Maestro Krishna Kripadasa, hablamos de Vedas y ya que hemos ilustrado el tema, sí que nos gustaría que nos hicieras, si eres tan amable, una pequeña definición exactamente lo que son los Vedas, lo que es el Bhagavad Gita, porque creo que son dos palabras que van separadas aunque unidas, Bhagavad y Gita, ¿no? Lo que significa y lo que es también dentro de ese mismo concepto, un poquito para saber si son libros diferentes, si un libro está dentro del otro libro, exactamente cuando hablamos de los Vedas, ¿qué son? Los Vedas son los principales textos sagrados del Sanatan Dharma, ¿no? Sanatan Dharma es lo que hoy en día se conoce por hinduismo. Son 4 libros. La palabra Veda significa conocimiento y al principio eran unos libros, eran unos textos de transmisión oral de maestro a discípulo, y aproximadamente hace unos 5.000 años que se ponen por escrito en la lengua, digamos, litúrgica de la India, que es el sánscrito, la lengua madre de las lenguas indoeuropeas. Y se componen de 4 libros. El más antiguo es el Rig Veda, luego está el Yajur Veda, el Shama Veda y el Atharva Veda. Y estos 4 libros, estos 4 textos sagrados, ocupan todo el saber, todo el conocimiento del hinduismo, ¿no? Entonces hay libros con himnos a la divinidad, hay libros donde se explican cómo hacer los rituales, las ceremonias, hay libros que contienen historias de la creación de la humanidad. Y estos son los 4 libros principales, por eso se habla muchas veces de cultura védica que viene de los Vedas, o ceremonial védico o ceremonia védica que viene de estos textos. Y luego de estos textos surgen otros, como son las Upanishads, que son textos más filosóficos, los Puranas, que son historias con valores morales, con enseñanza, y dentro hay unas 2 itihas se consideran las historias de la India antigua, que son 2, y que casi siempre en el colegio nos enseñaban de pequeño un poco, el Ramayana y el Mahabharata. Bien, en el Mahabharata aparece la Bhagavad Gita. Bhagavad significa Dios o el Supremo, el Señor, y Gita significa la canción o el canto. Pero hay personas que en castellano, al principio cuando se tradujo, pues como lo que se ha traducido al castellano lo tradujeron del inglés y el artículo de en inglés no tiene ni femenino ni masculino, pues decían el Bhagavad Gita. Pero luego los expertos en sánscrito españoles, que lo tenemos, uno de ellos, Óscar Pujol, catalán, que ha hecho el diccionario sánscrito-catalán, pues explicó, no señores, es la Bhagavad Gita, porque Gita, la palabra Gita, canción, es femenino y tenemos que respetar ese género. Entonces, la Bhagavad Gita es el texto principal que unifica a todo el hinduismo en las diferentes escuelas, porque aunque lo habla Krishna, que para los Vaishnavas es el Dios supremo, pero para otras escuelas no es una divinidad, pero no la suprema, unifica con su conocimiento toda la esencia de los Vedas. Entonces se dice como que Krishna es un pastor que ha, digamos, recogido, que ha ordeñado todo el conocimiento de los Vedas y lo ha puesto en un solo texto, la Bhagavad Gita, y un texto recomendable para todas las personas porque muchos eruditos y académicos occidentales, incluido Martin Luther King o indios como Mahatma Gandhi, obtuvieron su fuerza y su inspiración de la Bhagavad Gita.
Caramba, vaya resumen bien explicado, maestro. Ahora lo tenemos bastante más claro, pero bastante más claro, ¿eh? Bastante más claro. Bueno, o sea, que los Vedas son 4 libros, que Veda significa conocimiento, Rig Veda, Samak Veda y 2 más que me decías que eran... Yajur y Atharva. Yajur y... Sí, Atharva Veda. El Yajur Veda es un libro muy específico que habla de las ceremonias, de todos los rituales de fuego, de los que se llaman homa, puyas, todo el aspecto ritualístico del hinduismo, que es una forma de sacrificio, no hablamos de sacrificio, pero no sacrificio violento, y que son formas de complacer a la divinidad. Hay ceremonias que como ya hemos comentado, podremos dedicar un programa específico, estas ceremonias que nos ayudan a limpiar karma, es decir, a limpiar nuestro karma negativo, a crear una situación más bondadosa, de crear una forma propicia de continuar nuestras vidas. Y estas ceremonias, que también reciben el nombre de samskaras o sacramentos del hinduismo, que comienzan desde antes del nacimiento. El hinduismo es prácticamente la única religión, cultura o forma de vida que tiene sacramentos prenatales, es decir, antes de que nazca el niño, y tiene sacramentos hasta la muerte con la incineración del cuerpo, ¿no? Y esto es muy interesante y viene todo explicado en el Yajur Veda, que es uno de los 4 Vedas. Bueno, pues estos Vedas los podríamos abordar de uno en uno casi, así como los Upanishads, los Puranas, etcétera, etcétera, como esa canción de Dios, ¿verdad? El Bhagavad Gita, ¿no? Dios, Gita, canción o el canto de Dios, ¿no? Que creo que fue expuesta hace 5.000 años, pues Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, a su amigo y discípulo Arjuna, como tú bien decías. Sí. Bueno, si te parece bien, en otra ocasión sí que hablaremos de estos Vedas con más profundidad para ya tenerlo bastante claro y decir, bueno, pues cuando hablemos de Vedas saber exactamente a qué nos estamos refiriendo, así como de los Upanishads, etcétera, etcétera. Bien, pues como apunta nuestro invitado, el Bhagavad Gita apela a la evidencia de nuestros sentidos y lógica para que podamos aceptar sus enseñanzas con un cierto grado de convicción racional, no ciegamente como un dogma. En dicho texto se puede leer como Krishna comienza a hablar de la inmortalidad del alma, diciendo a su discípulo Arjuna lo siguiente: nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, no todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Krishna sigue diciendo a Arjuna: para el alma no hay nacimiento ni muerte, no muere cuando el cuerpo muere. Según los Vedas, existen 8.400.000 diferentes especies de vida, como bien comentaba el maestro, comenzando por los microbios y pasando por los peces, las plantas, los insectos, los reptiles, las aves y las bestias, hasta llegar a los seres humanos y a los semidioses o seres dotados de ciertos poderes especiales. En conformidad a sus deseos, las entidades vivientes nacen perpetuamente en estas especies. Cuando se habla de estos seres dotados de ciertos poderes especiales o estos semidioses, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué son? ¿Ángeles? ¿Demonios? Sí, bueno, en el hinduismo le llamamos devas o semidioses, porque, por ejemplo, bueno, no son la forma de Dios suprema. Por eso cuando hablamos de Krishna o Vishnu, para los Vaishnavas, los devotos Vaishnavas, decimos que Krishna es la suprema personalidad de Dios, o para los Shivaitas pues sería Shiva, ¿no? Pero luego hay muchas entidades que son altamente cualificadas de un nivel espiritual, que son los devas, que son personas que sí tienen más interacciones con los humanos, que incluso un arma evolucionada que haya sido previamente un hombre, en esa evolución se puede compartir, se puede convertir en un deva. Entonces muchas veces cuando la gente habla del hinduismo y dice, bueno, es que soy una religión politeísta, yo me pierdo ya con tantos dioses, ¿no? Entonces la explicación es como estos semidioses como parte del santoral católico, ¿no? Cuando hablamos de los santos o hablamos de personas místicas elevadas, pues a veces hay esas personalidades que se manifiestan, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, el dios de la lluvia, Indra, ¿no? O Saraswati, la diosa del conocimiento, pues son estos semidioses o estas almas elevadas que se encargan de dirigir diferentes departamentos de la creación material. O Brahma, ¿no? En el hinduismo se habla mucho de Brahma como el creador, pero Brahma en realidad es un deva, es un semidios que crea bajo la orden de Vishnu, que se le encarga que cree el universo, lo mismo que a Shiva también se le pide que destruya el universo. Y esto es interesante porque esa interacción entre los humanos y los devas muchas veces se atribuye en Occidente a cuando los contactos con los alienígenas, ¿no? Los contactos con los ovnis, con las entidades
que posiblemente nos visiten de otros planetas, que aquí se considera como no objetos volantes no identificados, pero en el hinduismo se habla de los vímanas, que son objetos volantes identificados, de cómo venían de otros planetas, de los planetas celestiales, a visitar la Tierra. Y bueno, está documentado en los Vedas e incluso descrito pues este tipo de naves y seres luminosos, seres celestiales, que posiblemente pues sean estos semidioses, ¿no? O sea que en los Vedas también aparece de alguna manera una cierta relación entre el ser humano y los extraterrestres, como aparece más o menos en la Biblia con los Anunnakis y los dioses que copularon con las hijas de los hombres. Exactamente, los Vedas constantemente hace referencia a ese contacto entre el ser humano y las divinidades que vienen del cielo, digamos los planetas celestiales, ¿no? Porque el hinduismo divide digamos el universo en varios tipos, ¿no? Están los planetas infernales, que son los planetas digamos como de castigo, planetas que tienen una conciencia y un desarrollo cultural más bajo que los humanos. El planeta Tierra, que se llama Bhuloka, que está en los planetas intermedios, donde tenemos un conocimiento y un desarrollo científico intermedio. Y luego están los planetas celestiales, que no hay que confundir con el mundo espiritual, porque los planetas celestiales también se puede reencarnar, también se muere. Lo que pasa es que la duración de vida en los planetas celestiales es mucho mayor que en la Tierra. Entonces, cuando el alma entra en un cuerpo de semidios por sus actividades piadosas, por sus actividades de mérito, no que vaya a pensar que va a dejar de morir, no, lo que pasa es que si un humano vive 100 años, pues a lo mejor un semidios va a vivir 1000 años, pero luego tendrá que morir y volver a reencarnar. O sea que esto es simplemente, digamos, lo importante es liberarse del samsara, liberarse de la reencarnación continua y volver al mundo espiritual. Entonces sí que hay una relación de visitas continuas a lo largo de miles de años de seres de planetas celestiales que vienen a la Tierra, bueno, a compartir enseñanzas y a recordarnos que estamos en una situación de no permanencia, ¿no? Qué gusto escucharte, Juan Carlos Ranchadani, qué gusto escucharte. Cómo se nota que estamos delante de un gran maestro con conocimiento que sabe de lo que habla y que no son palabras huecas, sino ni tan siquiera palabras que pueden llegar en un momento determinado a alguien, sino que además son palabras con profundidad, con conocimiento de la propia religión, con su casuística, sabiendo que estamos delante de un maestro auténtico, ¿no? Qué bueno escucharte, Juan Carlos, de verdad, qué bueno. Gracias. Tú te llamas Juan Carlos Ranchadani, entiendo yo, como un sobrenombre, ¿no? Y luego te llamas también Krishna Kripadasa. Este es el nombre en sánscrito que te habrá dado tu maestro. Exactamente. Yo, como sabes, soy de padre indio y madre española. Entonces, sí. Ramchandani es el apellido de mi familia, el apellido de mi padre, que vino de la India a España en 1958. Y bueno, conoció a mi madre, que era una chica normal y corriente de España. Se casaron, sí, con todo el revuelo que yo te puedo imaginar en los años 60, un chico hindú con una chica española cristiana. Entonces, Juan Carlos Ranchadani es mi nombre legal, digamos, y Krishna Kripadas es el nombre de cuando mi maestro me inició. Krishna es el nombre de Dios, Kripa significa la gracia o misericordia, y el Das es un sufijo que se pone a todos los nombres del hinduismo que significa sirviente de. Entonces mi nombre sería el sirviente de la gracia de Krishna, para recordarnos de que somos sirvientes de Dios, porque si a uno le ponemos el nombre de Krishna y se cree que él es Krishna, pero cuando te dicen Das, tú te recuerdas, no, yo soy el sirviente de Dios, no tengo el nombre de Dios solamente, ¿no? O sea que no es Dasa, sino es Das. Sí, bueno, la A, esa A pequeña, se pronuncia muy levemente. Date cuenta que el sánscrito tiene 55 letras y nosotros en el castellano tenemos 28, ¿no? Entonces, hay muchos sonidos que a la hora de escribirlo, de ponerlo por escrito, son difíciles de, por ejemplo, es Das, ¿no? Pero tienes que ponerle esa A, aunque le digan Dasa, ¿no? O, por ejemplo, bueno, hay muchísimas palabras en sánscrito que tienen que llevar una cierta puntuación para poder decirse bien, pero Das o Dasa también significan lo mismo, que sirviente de. En femenino es Dasi. El femenino termina en I, el masculino termina en A. Krishna Kripadas, ¿y tu maestro, te acuerdas de él? ¿Quién fue? Sí, bueno, yo vengo en la línea de Swami Prabhupada. Swami Prabhupada es un
maestro que de origen bengalí, que bueno, pues nació en 1896. Él viene de una tradición espiritual muy antigua que se remonta al siglo XVI, a Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu fue un gran santo y reformador del hinduismo, donde bueno, pues hizo que tratar de luchar contra el sistema de castas y poner como método de purificación, como método de adoración a Dios, el canto de su santo nombre, el canto de los mantras. Y Swami Prabhupada desciende de ese linaje, de Sri Chaitanya, y en 1965, ya con 70 años de edad, pues él vino a Occidente, de la India, primero vino a Estados Unidos, estuvo en los Estados Unidos, en Nueva York, en la época de la contracultura, en la época del movimiento hippie, y bueno, pues él trató de trasplantar esta cultura, ¿no?, de los Vedas en Occidente. Luego viajó 14 veces alrededor del mundo, donde estuvo, bueno, pues predicando, hizo una traducción, la Bhagavad Gita, tal y como es, que es la edición de la Bhagavad Gita más vendida, más distribuida en todo el mundo, que hoy en día se encuentra en 62 idiomas. Y yo sigo pues su enseñanza. Él es mi maestro no iniciador, porque yo no fui iniciado por él, por la diferencia de edad en el tiempo, ¿no? Es mi maestro instructor. Yo sigo sus instrucciones, porque en el hinduismo, cuando se habla de guru, hay varios tipos de maestros, ¿no? Entonces está el maestro iniciador, que es el que te inicia, que te pone un nombre, es el maestro que te da un mantra, es el maestro que ves en una presencia física, y luego está el maestro instructor, que es el Shiksha Guru. Shiksha significa que te instruye, que aprendemos de él a través de su enseñanza, de sus libros, aunque no lo hayamos visto nunca físicamente, o incluso aunque haya fallecido hace cientos de años. Por ejemplo, Swami Prabhupada falleció en 1977, yo en aquella época tenía 7 años solamente. Entonces yo he sido iniciado formalmente por un discípulo de Swami Prabhupada. Mi maestro, que se llama Bhakti Charu Swami, que era el secretario personal de Swami Prabhupada, pues yo fui iniciado por él a principios de los 90, y bueno, sigo sus enseñanzas y muy feliz. Y bueno, lo importante, como has comentado antes, es que más que teórica me gusta hablar de mi propia práctica personal y mi experiencia, porque yo tengo ahora mismo 45 años y yo empecé a practicar esta vida espiritual, este hinduismo, no forzado por mi padre, sino que yo quise optar de forma voluntaria a la edad de 15 años. Entonces llevo un proceso ya de práctica continua, vivencia y estudio de 30 años, ¿no? Juan Carlos, ¿qué me dices de esos supuestos swamis que han llegado a España o que dicen que tienen mucho conocimiento pero que no han viajado nunca a la India y que se presentan como swamis? Bueno, en este caso desgraciadamente tenemos muchos, ¿no? Hay un libro que se llama el Bhagavad Purana, que es un libro profético. En el undécimo canto, 10º libro, habla de que en esta época de Kali Yuga, esta época de los conflictos que estamos viviendo ahora mismo, los más grandes engañadores, los más grandes depredadores vendrán disfrazados de sadhus o swamis, ¿no?, con los hábitos naranjas, y nos vendrán tratando de vender, como se dice, la moto, ¿no? Entonces, pues tenemos estos swamis, donde por supuesto siempre hay gente que sea genuina, pero la palabra swami significa aquel que controla los sentidos. Entonces, para un swami, la persona que es un swami es una persona que ha hecho un voto, y el principal voto que ha hecho es un voto de celibato, es decir, un voto de celibato de por vida, no puede ya tener una vida sexual, ¿no? Y ha hecho un voto de renuncia, un voto de pobreza. Entonces, el swami en la sociedad hindú es una figura muy respetada dentro del varnashram, del estado social de lo que es el hinduismo. Es la figura máxima, porque esta persona, aparte de tener un conocimiento y de guiar a los demás, ha hecho ese gran voto, ha hecho el voto de renunciar a algo tan deseado por todo como es el deseo sexual, ¿no? Entonces, hay personas que se presentan como swami porque están sedientos de obtener adoración y respeto de sus seguidores, pero luego internamente no siguen ni los más mínimos principios básicos, ¿no? He conocido swamis, no te voy a decir nombres, pero he conocido swamis en España y swamis españoles que se presentaban una vida pública de persona santa y luego en su vida privada pues fumaban, bebían y se acostaban con sus discípulas y con todo, ¿no? Entonces es una forma de engañar y luego
luego dar un mal nombre al hinduismo, ¿no? Porque luego cuando saltan estos escándalos siempre sale, según la comunidad hindú de tal sitio, el líder hindú, entonces crea una mala fama, desgraciadamente, pero es que es en la época de Kali Yuga, en esta época los engañadores vendrán disfrazados de santos, ¿no? A mí a veces cuando hablo con especialistas de tu talla me da un poco de repelús dar demasiada información, porque esa información que estamos dando, por ejemplo, a día de hoy, esos supuestos, las están anotando y mañana las utilizarán como argumentos propios, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por sus actos los conoceréis, ¿no? Al final, la gente que se arrima a estos supuestos a lo mejor tiene que pagar un karma. Y pues eso, pagar ese karma, que es sentirse estafados o engañados el día de mañana, ¿no? Y darse cuenta que uno no estaba delante de un verdadero maestro, sino de un supuesto, ¿no? De un sinvergüenza o de un estafador, o llámele como se le quiera llamar, ¿no? Incluso muchas veces algunos también vienen de la India hoy en día, ¿no? Muchos vienen de la India también y ven aquí el maná, ¿no? En Occidente, y dicen, bueno, estos como no saben nada, pues los engañamos como queremos y pican, ¿no? Entonces, claro, estamos viviendo ahora una época donde está muy de moda, ¿no? Pues todo el New Age, el orientalismo, el buen rollito. Entonces, pues cualquiera que se presenta ahora, que venga de la India, por ejemplo, pues tiene ya una fama, tiene esa aura, ¿no? Pero también hay mucha gente en la India que hay también gente que son engañadores, ¿no? No a veces por el hecho de ser en la India va a ser más genuino, ¿no? Y también he conocido casos en España donde quizá en otros países europeos como Inglaterra, Francia, Alemania ya están un poco más curtidos, y aquí en España, pues por la época del franquismo hemos sido un poco más tardíos en recibir este tipo de personalidades, y entre ellos algunos personajes que se cuelan. Y claro, pues juegan con la inocencia de las personas, pues con hoy viene de la India, ¿no? Y tal, o no. Y luego, pues, sobre todo, vamos, yo he descubierto muchos casos de gente que se ha presentado como maestros autorrealizados en España, investigando un poco, pues llevaban en la vida, en la India, una vida de lo más anodina y normal, y tenían sus trabajos y demás, y han venido aquí un poco a, entre comillas, a buscarse la vida, ¿no? Que yo digo que todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida, pero no juegues con la espiritualidad o la fe, la devoción de la gente, ¿no? Bueno, esos supuestos también te ofrecen talismanes, amuletos, rituales mágicos, ¿no? Mirando a, yo que sé, algún astro, ¿no? Esto no lo hace un verdadero swami, está en otro plano, ¿eh? Claro, los maestros, los swamis, los grandes maestros, pues lo que realmente tienen que dar es información, te tiene que dar un mantra beneficioso, te tiene que dar un ejemplo con su vida, una vida, ¿no? La vida que lleva, que tú digas, uy, me inspira esta persona. Pero vemos muchas veces, hay casos, había un famoso maestro que fue famoso también maestro de un grupo de los años 60 británico, que no, para no decir nombre, no, pues te vendía los mantras, ¿no? O sea, incluso vendía mantras para volar, mantras para estudiar, y los cobraba en aquella época $35 el mantra, ¿no? Y tenía colas, ¿no? Entonces, y esta persona venía de la India, ¿no? Entonces luego le dedicaron una canción, ¿no? Que se llamaba Sexy Sadie, ¿no? No sé si la has escuchado, ¿no? Alguna vez. Entonces, bueno, vemos esto, ¿no? De que los maestros en realidad lo que tienen que aportar es conocimiento y ayudar a las personas a que hagan un cambio positivo en sus vidas, y que se desapeguen un poco de tanto consumismo material y de tanto enredo que tienen, y traten de que, si esta vida no puede ser la última, pero al menos que su siguiente reencarnación sea mejor, y tratar de ir evolucionando como personas, ¿no? Pero luego nos encontramos con estos engañadores, pues que lo que hacen es jugar con las personas y crear una dependencia, ¿no? Porque el maestro está para disipar las tinieblas. La palabra gurú significa pesado en sánscrito, una persona pesada con conocimiento, al mismo tiempo es que remueve las tinieblas, remueve la oscuridad del discípulo. Entonces tenemos maestros que lo que hacen es aportar más oscuridad, y luego también tenemos los discípulos, que, como bien hablaba antes, gente que tiene que pagar karma, o gente que le gusta ser engañado, porque muchas veces al maestro lo veremos por la calidad de su discípulo, ¿no? La palabra discípulo significa disciplina. Entonces hay personas que, en vez de tener una disciplina con un maestro, lo que quieren es un maestro facilón, que le ponga las cosas muy fáciles, que no le diga, pues yo prefiero un maestro que me deje, por ejemplo, fumar, beber y comer carne, porque si me voy con uno que me diga que tengo que ser vegetariano y no puedo tomar droga y tal, pues ese no me gusta. Entonces
también va a depender mucho de la calidad del discípulo, que es lo que realmente va buscando, ¿no? Qué gusto, como te decía Juan Carlos, escucharte, de verdad. Dan ganas de coger la maleta, irse a India y aprender también de ese linaje del que tú vienes, ¿no? Y saber, pero creo que eso es imposible aprenderlo en una sola vida, con lo cual tendremos que apelar a las reencarnaciones múltiples para tener el conocimiento que tú atesoras, Juan Carlos. Nuestro invitado, hay que decir que es autor de más de 10 libros. Sus últimas obras son Entre la materia y el espíritu, por ejemplo, el título Entre la materia y el espíritu, y Vida, enseñanzas de Ramanujacharya. No sé si lo he pronunciado bien. Sí, Ramanujacharya. Todos están en el mercado, ¿verdad? Los podemos conseguir. Incluso hay alguna página web, Juan Carlos, donde podamos dirigirnos. Sí, por ejemplo, podéis visitar mi página web, que es www.jcramchandani.es. Ahí podéis ver, cuelgo los vídeos de muchas entrevistas y programas que hago en televisión. Ahí tengo incluso vídeos monográficos donde hablo de diferentes temas de hinduismo, como festivales, hablo de diferentes celebraciones, hablo de ceremonias donde lo podéis ver in situ. También tengo grabaciones de diferentes programas, incluido algunas de este mismo programa, artículos y mis actividades. Ahí pueden ver pues los viajes, ¿no? Pues hace poco estuve en Madrid, el mes pasado estuve en Barcelona, pues ahora la semana que viene voy a Palma de Mallorca, y siempre donde voy pues doy conferencias sobre los mantras, doy talleres sobre mantra yoga, la recitación de mantras, que ya dedicamos un programa aquí. Hago ceremonias en Palma de Mallorca, pues voy a hacer un homa, una ceremonia de fuego, una ceremonia de prosperidad. Y vamos viajando así un poco por toda España tratando de transmitir este conocimiento sin ningún tipo de aditivo, ni ningún tipo de adulteración, ¿no? Están bien. Bueno, pues cuando vengas a Barcelona nos avisas con tiempo y si haces un curso, un taller, lo promocionamos aquí para que toda la gente te conozca de forma personal, que pueda tocarte, abrazarte, ¿verdad? Y aprender de ti. O sea, que avísanos con tiempo. Sí, está muy bien. Pues mira, estuve en Barcelona el mes pasado, estuve en Granollers, donde hice la inauguración de un nuevo centro de yoga en Granollers, hice la ceremonia de bendición, el homa, di un taller de mantra yoga en Mollet del Vallès, porque me gusta moverme no solamente en la capital, sino también por diferentes ciudades, y ahora volveré a ir, que pues os avisaré, vuelvo a ir en junio para oficiar una boda hindú. Muy bien. Una boda hindú muy bonita, porque va a ser de un matrimonio mixto, la chica es de Barcelona y el chico de la India, y voy a oficiar la boda. Claro, porque tú eres sacerdote. Exactamente, al ser purohi, pues yo oficio los samskaras, los sacramentos, y vamos a celebrar la boda en Barcelona. ¿Tú no te puedes casar o sí? Sí, yo de hecho tengo pareja, estoy casado. Sí. De hecho, en el hinduismo lo que se recomienda es que, se pide, se exige de que el sacerdote tiene que estar casado, porque si no, si yo tengo que administrar una serie de sacramentos, como pueden ser el namakarana, que es como el bautismo, por ejemplo, o si yo tengo que aconsejar a una pareja, o si yo tengo que casar a una persona, si yo no he pasado por esos trámites, ¿cómo puedo yo? Claro, en el catolicismo, con todo mi respeto, pues que el sacerdote tenga un voto de celibato y luego haga sacramentos de carácter familiar, pues es un poco raro en el sentido de decir, si tú no has pasado por esas experiencias, ¿qué puedes compartir, ¿no? Entonces, en el hinduismo, el sacerdote tiene que estar casado y haber pasado por todo este tipo de experiencias. Eso se llama coherencia, ¿no? Sí. Claro, en cualquier caso, el que no se puede casar y tiene el voto de celibato es el swami, ¿no? El swami es el que va vestido de naranja. Ajá. Por ejemplo, yo he visto, cuando me pongo una ropa hindú para oficiar, voy vestido de cualquier otro color, ¿me entiendes? Pero los que van vestidos de naranja, de ese color ocre, de ese color naranja, son los que han hecho el voto de celibato. Entonces, claro, ese color es un color que impone un respeto. Entonces, el color del swami es un color de respeto de esa persona que ha hecho ese voto de por vida de celibato, y entonces, claro, pues si lo llevan muy bien. Luego, como hablábamos antes, luego están los que se lo ponen simplemente de uniforme de trabajo, ¿vale? Porque conozco uno, el otro día estuve hablando con uno, sin dar nombres, ¿no? Que luego me habla y dice, yo es que con mi novia y tal, y luego yo decía, bueno, ¿tú cómo te puedes llamar swami y tal, y anunciarte y ir vestido de naranja y luego tienes una novia, ¿no? O sea, vístete de blanco, como voy vestido yo, y puede ser un devoto del Señor, y puede ser un profesor, un maestro, y estar casado, pero no lleves una doble vida, ¿no? Entonces esas son las incongruencias que nos encontramos, ¿no? Claro.
Bueno, pues Juan Carlos Ranchadani o Krishna Kripadasa, gracias por estar en Luces en la Oscuridad. Nos emplazamos para seguir hablando de los Vedas. Vamos a utilizar, si me permites la expresión, a nuestro sacerdote hindú y escritor y conferenciante que nos explique cosas de esa tradición que él bien conoce, para saber más también de una corriente, filosofía de vida, religión, etcétera, que él bien ha asumido y que bien conoce perfectamente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos vosotros y bueno, recordar a todos nuestros oyentes que el Sanatan Dharma, el hinduismo, tiene 950 millones de practicantes, que somos la tercera religión en número en el mundo y que en España todavía somos siendo esa gran desconocida y poco a poco estamos tratando de compartir esta filosofía con todas las personas sin distinción ni de credo ni de raza, ¿no? Pues Juan Carlos, como digo, maestro Krishna Kripadasa, gracias por estar en Luces en la Oscuridad en esta tu casa. Hasta muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Om Shanti. Muy buenas noches, buenas noches.